¿Y qué vamos a ver en derecho colectivo? Primero, vamos a ver la significación histórica y económica y jurídica del derecho colectivo. ¿Por qué? Porque el derecho colectivo es la base del desarrollo de las instituciones que acabamos de ver en derecho individual. No tendría sentido la idea de jornada de trabajo si no fuera por el derecho colectivo. No tendría sentido la idea de salario mínimo si no fuera por el derecho colectivo. Y vamos a exponer cuáles son las instituciones básicas del derecho colectivo: sindicato, negociación colectiva, conflictos y medio de solución. Y vamos a ver cómo nacieron los sindicatos, cómo fueron los procesos de negociación colectiva, qué tipos de conflictos colectivos y huelgas se han desarrollado en la función pública. ¿Y qué es el derecho del trabajo? Esta parte tiene que más que ver con una forma en la cual yo doy la clase, no tanto como la daba el profesor Hugo Díaz, pero después él le va a hacer un comentario también sobre esto, sobre ver la historia del derecho del trabajo como la regulación de un conflicto entre dos clases sociales, un conflicto que ha pasado por varias etapas. Y acá hay una intencionalidad del Estado y que vamos a ver desde la prohibición de la organización sindical hasta la regulación, y desde la regulación podemos ver que inicialmente el derecho a organizarse en sindicato era un delito y hoy es un derecho de rango constitucional. Aquí vamos a ver cómo, a pesar de que la Constitución venezolana establece que el derecho a la negociación y el derecho a organizarse, la libertad sindical, es un derecho de rango constitucional, un derecho humano fundamental, hay una serie de normas legales que han estado limitando el ejercicio de la libertad sindical. Muy importante para esta historia de cómo ha sido esa regulación en Venezuela, el informe de la comisión de encuesta. Y en particular vamos a ver el rol del sindicalismo en la creación de derechos. Las huelgas y las protestas significaron de alguna manera, perdón, que me están llamando. Bueno, vuelvo a grabar porque tuve que suspender porque estaba entrando una llamada. Esto ocurre cuando no está. Entonces, ¿en qué estábamos? ¿Cuál es el rol del sindicalismo para la consagración de derechos? Fue el sindicalismo que logró transformar. Fueron los trabajadores organizados, por eso el puño y un montón de trabajadores buscando el poder del puño. Fueron los trabajadores organizados que lograron convertir este derecho a organizarse, que estaba prohibido y que era un delito, en un derecho de rango constitucional. La huelga también se considera un delito y pasó a ser un derecho de rango constitucional. Las primeras leyes están, a lo mejor les llama la atención. La ley de la silla, muy famosa a principios del siglo XX, fue producto de luchas y acuerdos que lograban las organizaciones sindicales. Pero en esta historia de luchas, el sindicalismo también ha tenido que enfrentar que el empleador ha ido cambiando. Entonces, como de ese empleador que tenía grandes fábricas a un empleador que ha ido descentralizando el proceso productivo y descentralizando administrativamente diversas instancias de la producción de sus bienes y servicios. Vamos a ver también cómo ha sido la evolución del rol del Estado como empleador, tanto en el empleo público, el artículo 6 del decreto ley, como el rol del empleador del Estado como propietario de empresas del Estado. ¿Cuáles son los temas de derecho colectivo del trabajo? Son estos. El tema 17 está dedicado a las organizaciones sindicales desde su nacimiento hasta su disolución. Aquí vamos a trabajar con fuerza la situación especial venezolana que hay criticada desde que se promulgó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por la Organización Internacional del Trabajo, por algunas
competencias y atribuciones que tiene el Consejo Nacional Electoral y por algunas normas que tiene la Constitución que le establece algunas obligaciones a las organizaciones sindicales que son contrarias a lo que la OIT dice debe ser el libre desenvolvimiento de las organizaciones sindicales. El tema 18 al 20 está dedicado a la negociación colectiva y ahí vamos a ver cuáles son los sujetos, quién es el titular de la negociación colectiva, qué tipos de negociación colectiva existen, la negociación colectiva por empresa, la negociación colectiva por actividad económica, la negociación colectiva del sector público, qué formas existen para negociar colectivamente, cuáles son los efectos de celebrar un contrato colectivo o cuáles son los efectos de que un grupo de trabajadores solicite negociar un contrato colectivo y cómo tanto tipo, forma y efecto tienen unas especificidades particulares cuando esa negociación se desarrolla en lo que se denomina ya sea administración pública o empresas públicas. En el tema 21 vamos a estudiar los conflictos colectivos de trabajo, vamos a ver los diversos tipos de conflictos colectivos de trabajo, desde la huelga típica hasta un término muy criollo, operación Morrocoy, huelga típica, y vamos a ver si la huelga patronal, el lockout, está permitido por la legislación venezolana y cuáles son los mecanismos de solución de conflictos que prevé nuestro ordenamiento jurídico, los mecanismos especiales, además del tribunal. ¿Se puede usar el tribunal para resolver un conflicto colectivo de trabajo? ¿Qué tipo de tribunal? En principio no, pero hay un tipo de tribunal especial que tal vez sí se puede usar. De eso vamos a conversar. Importante para el tema de derecho colectivo. Son varios textos que deben estudiar para responder todo lo de derecho colectivo, para analizar todos los temas de derecho colectivo. Vital, esta recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, la base de datos de NORLED, pueden elegir cualquier caso sobre Venezuela para ver cómo Venezuela ha ido cumpliendo los convenios internacionales de libertad sindical 87 y 98, y Vital, nuevamente, el informe de la comisión de encuesta. En materia de seguridad social, vamos a hacer una revisión de los principios de la seguridad social en tiempo de COVID-19 y cómo se relaciona el estado de alarma con la seguridad social.